Listo. Entonces, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Cadena y junto a Marian Delgado y Natalia Giraldo les vamos a presentar el cinturón principal de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. En el índice tenemos como primer punto el descubrimiento o hallazgo del cuerpo y su familia. Dos, descripción físico-química. Tres, descripción geológica. Cuatro, descripción de los aspectos orbitales de estos objetos. Cinco, comentario reflexivo. Y sexto, conclusiones. Bueno, en cuanto al descubrimiento, este se da hace muchos años y los primeros avistamientos se dieron en el siglo XVIII. Entonces, pues varios astrónomos comenzaron a notar pequeños puntos de luz que se movían en el cielo y aparentemente pues eran estrellas. Sin embargo, estos puntos de luz se movían a través de constelaciones en lugar de mantener una posición fija, entonces pues no podían ser estrellas y estos objetos fueron catalogados como estrellas errantes o asteroides, que significa aspecto de estrella en griego y que pues debido a su apariencia estelar y movimiento aparente, pues luego de esto los catalogaron como asteroides. Ahora bien, pues esto se calcula que existen 960.000 asteroides orbitando en este cinturón, e incluso algunos poseen sus propios satélites, y alrededor de 18.000 en este momento tienen nombre y 95.000 son identificados con números. Y pues no obstante, esta cifra supera constantemente, puesto que pues siguen encontrando nuevos asteroides atrapados en el cinturón. Luego, pues, de estos primeros avistamientos que se dieron en el siglo XVIII, el 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi, que era un astrónomo italiano, descubre Ceres, que es conocido como el planeta enano, y pues luego de esto, Charles Messier y William Herschel y otros contribuyeron al descubrimiento de numerosos asteroides en la década siguientes. En cuanto a la descripción físico-química, pues el cinturón principal de asteroides orbita entre los 314.151.527 y los 508.632.758 kilómetros, y posiblemente se compone por 40.000 asteroides que tienen más de 1 kilómetro de ancho. Pues la densidad de este cinturón pues va variando a medida de que el asteroide o el cuerpo se acerca o se aleja del Sol. Entonces disminuye a medida que se aleja del Sol, y en regiones más cercanas al Sol, pues la densidad o la concentración de los asteroides es mayor. En cuanto a la composición, los asteroides del cinturón principal están compuestos por roca y metal, y su composición varía entre silicatos o silicatados como albino, piroxeno y feldespato, y algunos asteroides pueden contener metales como el hierro y el níquel en su núcleo. Pues también se conforman de carbono. Pues hay asteroides conocidos como asteroides tipo C, que son ricos en carbono, y estos asteroides contienen compuestos orgánicos como hidrocarburos y minerales con carbono en su estructura, y tienen una apariencia oscura, pueden ser primitivos, lo que significa que conservan características de la época de formación del sistema solar. Y en cuanto a la forma, pues la mayoría de asteroides en el cinturón principal tienen formas irregulares, entre ellos pueden ser como la semilla de un aguacate, de un cacahuate o como una papa. Y pues esto también se debe a su debido tamaño. Algunos pueden parecer rocas o escombros espaciales, mientras que otros pueden tener formas más esféricas. También los asteroides más grandes tienden a ser más esféricos debido a su propia gravedad, aunque todavía pueden tener algunas irregularidades. Bueno, ahora en la descripción geológica tenemos que pues el cinturón principal de asteroides es una de las características geológicas más prominentes del sistema solar y está poblado por una gran cantidad de pequeños objetos rocosos conocidos como asteroides. Em, Tenemos que el cinturón principal de asteroides pues es una región del sistema solar que está entre Marte y Júpiter a una distancia promedio de 2,1 unidades astronómicas del Sol, y una unidad astronómica pues es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente igual a 149,6 millones de kilómetros. A continuación, pues voy a describir la geología y las características principales del cinturón, teniendo pues primero la composición. Los asteroides que componen el cinturón principal son en su mayoría objetos rocosos compuestos pues de minerales y metales, aunque hay una amplia variedad de composiciones químicas y estructuras geológicas en el cinturón. La mayoría de los asteroides son ricos en silicatos como el basalto
y el olivino, pero también hay asteroides metálicos compuestos principalmente de hierro y níquel. Luego tenemos pues el tamaño y la forma, que los asteroides del cinturón principal varían en tamaño desde unos pocos metros hasta más de 900 kilómetros de diámetro. La mayoría de ellos son pequeños y tienen formas irregulares, pues debido a la falta de gravedad suficiente para darles una forma esférica. Los cráteres y colisiones, pues la geología del cinturón principal de asteroides se ve fuertemente influenciada por colisiones frecuentes entre los asteroides. Las superficies de muchos asteroides están cubiertas de cráteres causados por los impactos del pasado. Y estas colisiones pueden pues fragmentar asteroides más grandes en fragmentos más pequeños, creando familias de asteroides relacionados. Y por último, tenemos pues la dinámica orbital, que en la geología del cinturón principal, pues también está influenciada por la dinámica orbital y algunos asteroides pueden experimentar cambios en sus órbitas, pues debido a que estos van a interaccionar gravitatoriamente con otros asteroides o planetas, lo que puede llevar a colisiones futuras o la expulsión de asteroides del cinturón. Entonces, pues como un resumen, podemos decir que el cinturón principal de asteroides es una región geológicamente diversa y dinámica del sistema solar, poblada por una amplia variedad de asteroides con diferentes composiciones y tamaños. Y pues el estudio de estos objetos proporciona información valiosa sobre la historia y la evolución del sistema solar, así como la dinámica de cuerpos pequeños en el espacio. Bueno, ahora en la descripción de los aspectos orbitales de estos objetos, el cinturón principal de asteroides es una región, pues como ya lo dije anteriormente, que está entre Marte y Júpiter y su dinámica orbital está determinado por varios aspectos claves. Entonces, voy a describir los aspectos. Como número uno tenemos las órbitas elípticas, que los asteroides en el cinturón principal siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, al igual que los planetas y otros cuerpos en el sistema solar. Estas órbitas pueden variar en excentricidad, lo que significa que algunas son más circulares, mientras que otras son más alargadas. Luego tenemos el semieje mayor, que este semieje mayor es una medida que define el tamaño de la órbita elíptica de un asteroide, y en el cinturón principal los semiejes mayores suelen estar en el rango de 2 a 3,3 unidades astronómicas desde el Sol, con una unidad astronómica pues siendo la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Luego, en la inclinación orbital, esta inclinación orbital se refiere al ángulo de inclinación de la órbita del asteroide con respecto al plano orbital de la Tierra. En el cinturón principal las inclinaciones varían, pero en su mayoría están en un rango relativamente estrecho en comparación con las inclinaciones de los planetas. Eso significa que la mayoría de los asteroides orbitan cerca del plano ecuatorial del sistema solar. En la excentricidad orbital, esta excentricidad es una medida de cuánto se desvía una órbita de la forma circular. La mayoría de las órbitas de asteroides en el cinturón principal tienen excentricidades bajas, lo que significa que son relativamente cercanas a ser circulares. Sin embargo, existen excepciones con órbitas pues más excéntricas. Ahora, en las resonancias orbitales, pues debido a la influencia gravitatoria de Júpiter, muchos asteroides en el cinturón principal están en resonancias orbitales. Esto significa que sus periodos orbitales están relacionados de manera específica con el periodo orbital de Júpiter. Por ejemplo, la resonancia 1-2 significa que el asteroide completa dos órbitas por cada órbita de Júpiter. Entonces, estas resonancias pueden estabilizar o perturbar las órbitas de los asteroides. En el movimiento individual, pues a pesar de que la densidad de asteroides en el cinturón principal, pues esta distancia entre ellos son grandes en términos astronómicos. Entonces, pues significa que los asteroides se mueven principalmente de manera individual en sus órbitas y rara vez van a chocar entre sí debido a las vastas distancias relativas. Y por último, en la dinámica de colisiones, pues a lo largo de los iones, las colisiones entre asteroides en el cinturón principal han dado forma a sus órbitas y a la distribución de tamaños. Y estas colisiones pueden fragmentar asteroides entre más grandes y fragmentos más pequeños. Y a veces incluso pueden expulsar asteroides del cinturón.
en el impacto pues de la influencia de Júpiter. Esta influencia gravitatoria de Júpiter es un factor importante en la dinámica orbital del cinturón principal, porque aquí pues Júpiter tiende a perturbar las órbitas de los asteroides, lo que puede llevar a cambios a lo largo del tiempo. Bueno, en el comentario tenemos que el conocimiento sobre el cinturón de asteroides se obtiene y se mantiene a través de una combinación de observaciones astronómicas, investigaciones científicas y misiones espaciales, como, por ejemplo, observaciones telescópicas, telescopios terrestres y espaciales para observar y estudiar los asteroides en el cinturón, proporcionando información sobre su tamaño, forma, composición y órbita. Laboratorios y experimentos. Realizar experimentos en laboratorios para analizar las muestras de asteroides y simular condiciones espaciales proporcionando la información sobre la composición y propiedades físicas de estos cuerpos. Publicaciones científicas y es importante resaltar que el conocimiento sobre el cinturón de asteroides es un campo en constante evolución y los avances en la tecnología y en la investigación continúan expandiendo nuestra comprensión de esta región del sistema solar. Por último, en las conclusiones tenemos que, primero, el cinturón de asteroides está compuesto por una diversidad de cuerpos rocosos de diferentes tamaños y composiciones. Segundo, estos asteroides son remanentes de la formación del sistema solar de hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y tercero, la exploración y estudio del cinturón de asteroides continúa siendo fundamental para comprender la evolución del sistema solar y podría tener implicaciones importantes en el futuro en términos de exploración espacial y minería de asteroides. Muchas gracias.